amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Bueno, vamos a empezar en esta mañana. Vamos a empezar y quiero que por favor me acompañe en su Biblia, por favor, a la carta a los Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer allí dos versículos, es el 31 y el 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Amén. Bueno, yo creería que voy a leer desde el 31. Desde el 30 voy a leer para que como que entendamos un poco más. Dice la escritura así. ¿Ya lo tiene ahí? Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Qué dice la Biblia? Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Cierren sus ojos allí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea como revelándonos la palabra, ¿no? Porque esto no es una conferencia. No pretendo que sea una conferencia bonita y en media hora salimos y listo y se acabamos y volvemos a vernos dentro de 8 días. No. La idea de esta palabra es que esta palabra cobre vida en nosotros. Ese es el deseo y el hambre de Dios, y el hambre tuya también debe ser que esta palabra cobre vida y que la puedas poner en práctica y que veas los resultados de ella. Cierra tus ojos, dile: Señor, yo quiero que esta palabra cobre vida en mí. Quiero que cobre vida en mí, Señor. Quiero que cobre vida en mí, Señor. No, ayúdame a entenderla, Señor. Padre, tú me has dado sabiduría, entendimiento, como lo diste a Salomón, Señor, y también puedes darlo a mí. Dile: dámelo a mí, Señor, porque yo quiero entender toda la dimensión de tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, Señor, y para poder ser más que victorioso. Espíritu Santo, te pido que tomes control de cualquier circunstancia perturbadora, cualquier cosa que pueda distraernos, inquietarnos o hacer que nos robe esta palabra. Esta palabra, Señor, la ponemos en nuestro corazón y estamos atentos a ella en el maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hace unos meses había predicado una palabra similar a esta. Y es que quiero hablar hoy acerca del perdón, Amén. Regularmente uno repite muchas veces principios. Esos principios son eternos y están en la Biblia, ¿cierto? Y entonces uno vuelve y lo retoma y vuelve y lo retoma, pero algo curioso que uno se puede dar cuenta es que a pesar de que uno lo repite y lo repite, muchas veces tiende uno a olvidarlos, ¿sí o no? Tiende uno a olvidarlo. Hasta yo mismo he visto mis propias predicaciones en YouTube de hace meses. Yo digo: wow, como si fuera una revelación, como si hubiera escuchado de alguien otro. Oiga, pero yo dije eso. Sí, tú lo dijiste. Y entonces es interesante ver cómo la dinámica del conocimiento se basa en que uno tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas, porque uno tiende a olvidar uno. ¿Me hago entender? Hoy quiero hablar acerca del perdón. Y hace unos meses había tratado el perdón desde una esfera donde el Señor dice que el perdón no es algo que sea potestad de elegir o no elegir. El perdón es una ordenanza, es un mandato. Amén. Diga conmigo: el perdón es un mandato. De manera que toca obedecerlo. Y cuando hay una orden en la Biblia, toca obedecerla, no es caso omiso. Así que el perdón no es un asunto electivo. Y cuando nosotros hablamos del perdón, es tan importante para Dios el perdón, porque no solamente en la persona normal, o en la persona
digamos que solamente es saludable para ellos. El perdón trae sanidad. ¿Sabías tú que el perdón trae sanidad? Las personas que no perdonan regularmente se enferman, regularmente mueren más rápido que las que sí perdonan. Así que si uno quiere tener una larga vida, uno tiene que aprender ¿a qué? A perdonar. Así que algo que yo quiero enfatizar algo, y es que Dios nos llamó a servirle a Él. Hace unos domingos hablamos acerca de Marcos 10:45 y hablamos de que Dios, Jesús desea que todos aquellos que son salvos sirvan, porque el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces en esa oportunidad hubimos hablado acerca de que una de las cosas que el siervo tiene que pensar, un cristiano tiene que pensar, primero servir, pero la segunda cosa que tiene que aprender a dar es a dar, ser generoso, ser una persona que no solo piense en recibir, sino piense en dar. Y cuando hablo de dar, hablo de en todas las esferas, hablo de la esfera del talento, hablo de la esfera del tesoro, ¿cierto? Hablo del tiempo también que nosotros podemos darle al Señor en efectivo. Realmente, mis amados hermanos, Dios, en este momento usted y yo no tenemos que pensar ya que somos salvos o no salvos, porque yo estoy seguro de que usted, si hizo una oración de fe y usted está acá, es porque usted ya es salvo. Amén. Usted es salvo. Ahora, tenemos que pensar es en las recompensas. Tenemos que pensar es en obtener las coronas que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo. Esa es nuestra concentración. Prepararnos para irnos con el Señor. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Cuando yo hablo de esto, vea, déjeme decirle, 8 de cada 10 personas se pone pálida. Ay, no, si el Señor viene. Entonces, ¿por qué dices tú eso? Porque muchas personas no están en obediencia. Porque muchas personas no están haciendo lo que tienen que hacer. Dios nos dio una tarea que hacer, evangelizar. Dios nos dio una tarea que hacer, es hablar de Cristo a otros y vivir una vida como Él lo está diciendo acá. Entonces, Dios nos llamó a servir. Todos ustedes han sido llamados a servir. Todos. Y tenemos que mentalizarnos de que no solamente estamos acá para recibir una buena palabra, sino para servir. Y tiene que decirle, Señor, ¿en qué área puedo servirte a ti? Entonces, para todos los que están dispuestos a servir, esto también va. Porque aquel que quiera servir tendrá que tratar con personas. ¿O no? Porque ¿cuál es el asunto de la iglesia? Personas. La iglesia no son muros, la iglesia no son paredes, la iglesia no son ventanas, la iglesia son personas. ¿Y cuánto nos cuesta tratar con personas? ¿Cuánto nos cuesta tratar con personas? Y yo me acuerdo una vez que hablando con Jaime trabajó en Transmilenio, ¿cierto? Y me acordó que él trabajó allí como taquillero, creo que era, ¿cierto? Y no fue fácil para Jaime tratar con muchas personas. Había gente amable, pero la mayoría no eran tan amables. Y uno dice, pues yo quisiera tener un trabajo donde no tenga que tratar con nadie, ¿cierto? De pronto un trabajo, pero todos los trabajos tienen que tratar con personas. Aún, búscate un trabajo cualquier, tendrás que tratar con alguien, con tu jefe. Si es de contador, tendrás que aguantarte al que te está haciendo control, ¿cómo se llama eso? Un revisor fiscal, y ningún revisor fiscal es gracioso. Eso es como la DIAN, lo tienes aquí en la nuca, ¿cierto? No trae gracia. Entonces, siempre donde quiera que estés vas a tener que tratar con personas. Ahora, eso indica solo una cosa, que si tratas con personas, necesariamente van a haber choques. ¿Cuántos dicen amén a eso? Van a haber desacuerdos, van a haber roces. ¿Por qué? Porque si hay un propósito, un modelo que hacer, entonces tiene que haber un acuerdo, y muchas veces no siempre hay acuerdos, hay estilos de hacer las cosas, y entonces empiezan a verse roces, empiezan a haber desacuerdos, y entonces obviamente en esto tiene que ver ya el perdón, porque van a haber ofensas, porque van a haber heridas, porque si nosotros no sabemos entender esto, entonces nos vamos a cargar, y aquel que no perdona, entonces va a desarrollar algo en su corazón llamado raíz de amargura. Y como le comencé diciendo, son personas que no van a vivir todo lo que Dios había destinado para que vivan en esta tierra, y se van a ir al cielo con muchas tareas por hacer. ¿Por qué? Porque no fueron sabios en perdonar. El perdón no es un sinónimo de que uno es, digámoslo así, de que lo pisotean a uno. El perdón es algo liberador que trajo el Señor, sabiendo que nuestras relaciones van a ser difíciles,
Él trajo esa herramienta llamada el perdón. Y entonces fíjense, por eso digo, el perdón no es algo que podamos elegir o no elegir. Por eso es un examen difícil para todos. Es un examen complicado, mis amados hermanos, y tenemos que aprender a creer que Dios tiene esa capacidad. Ahora, cuando alguien habla de perdón y realmente lo ha vivido, yo puedo decirte que esa persona habla con una autoridad y una libertad impresionante. Y a partir de ese momento, esa persona ya mejoró en su carácter, mejoró en su madurez, y cuando vengan ofensas posteriores, esa persona ya pasa sobradamente. ¿Por qué? Porque ya supo que es perdón. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren aprender qué es perdón en esta mañana? Ahora, quiero decirle algo. ¿Cuántos desean grandes sueños o cuántos tienen grandes sueños para realizar en esta vida? Metas grandes. ¿Cuántos desean servirle al Señor en cosas grandes? Bueno, aquellos que dijeron amén, quiero decirles que los grandes sueños regularmente vienen acompañados de grandes obstáculos. Gracias, Wilmer. Los grandes sueños vienen acompañados de grandes ¿qué? Obstáculos. Y los obstáculos son problemas. Y los obstáculos requieren, para saltarlos, requieren muchas veces de perdonar. Los grandes sueños requieren de grandes obstáculos. Y por eso perdonar es equiparable a dar. Cuando usted perdona, usted está dando. Pero entonces yo quiero hablar acerca de dos facetas del perdón. La faceta número uno del perdón es, aprendamos que el perdón, hay un perdón que se llama un perdón vertical. Diga conmigo, perdón vertical. Hay perdón vertical, pero también hay perdón horizontal. ¿Ok? ¿Cuáles tipos de perdón hay? Vertical y horizontal. La Biblia no los menciona tal cual como lo estoy diciendo, pero sí menciona cómo se ejecutan estos dos tipos de perdón. Voy a hablar primero del perdón vertical. ¿En qué consiste el perdón vertical? El perdón vertical, para comprenderlo, necesitaríamos entender que fuimos objeto nosotros del perdón del Señor. El perdón vertical nace desde arriba, desde el cielo, y nosotros somos sus beneficiados. O sea, Dios nos perdonó. Amén. Dios nos perdonó. El perdón vertical es la ejecución de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos en qué consiste ese perdón vertical, entonces estaremos capacitados para dar el perdón horizontal. El perdón horizontal es perdonar a mi vecino, ¿cierto? Perdonar a mi cónyuge, perdonar a, ¿cómo le decimos allí? Al prójimo, al más próximo, ¿cierto? Cuando aprendo a entender de qué me perdonó Dios a mí, en el perdón vertical, entonces estaré capacitado para también valorar el perdón que daré a otros o el necesario pedir perdón cuando sea necesario. Entonces, por eso, ¿en qué consiste el perdón vertical? El perdón vertical consistió que cuando Cristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que nos correspondía por todos nuestros pecados. El perdón vertical Jesús lo ejecutó en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle, la ira de Dios en ese momento se expresó sobre la humanidad de Cristo. Por eso yo le digo una cosa, en la teología y en la doctrina cristiana, usted ya no es objeto de la ira de Dios. ¿Me hago entender? Alguna vez yo escuché una persona que decía, no de la iglesia, decía, todo esto que está ocurriendo hoy con la pandemia es que Dios está bravo con nosotros. Yo le dije, hermano, le dije, señora, usted está equivocada porque ella no es cristiana. Le dije, no está equivocada porque Dios no está en este momento castigando a nadie con este tipo de cosas. Estamos en una era de gracia, donde Dios, digamos que permite o da tiempo a las personas para que se arrepientan, pero va a llegar un día en que sí se va a ejecutar un juicio. Ahora, déjeme decirle, la ira ya fue revertida sobre la humanidad de Cristo. Entonces, allí en esa cruz, mis amados hermanos, Jesús pagó completamente la sentencia que nos correspondía por nuestros pecados. Amén. Jesús tomó el lugar que era nuestro y por ese sacrificio de Cristo, Dios quedó satisfecho. O sea, Dios quedó satisfecho con el castigo que le dio a su Hijo. Dios quedó satisfecho y entonces a través de ese sacrificio es que Dios concedió perdón a nosotros. Eso es lo que llamamos un perdón vertical, ¿cierto? Ahora, ¿cómo accedemos a ese perdón? Cuando nos arrepentimos,
Amén. Cuando nos arrepentimos genuinamente, no una oración repetida como loro, porque hay mucha gente que cree que la oración de fe tiene algún tipo de palabra mágica como abracadabra, patas de cabra, ¿cierto? O como el ladrón de los cuentos de Oriente decía, abracadabra, ábrase la puerta, no me acuerdo cómo llamaba esos cuentos de las 1001 noches, ábrete sésamo. No, no, las palabras no son palabras mágicas, son arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con dolor, arrepentimiento tiene que ver con lágrimas, con que me duele, pero también tiene que ver con que acepto que Cristo pagó por mis pecados. Y déjeme decirle algo, que cuando nosotros entendemos lo que hizo la sangre de Cristo, que nos limpió de todos nuestros pecados, desde ese momento en que creemos en Él, en ese momento ya fuiste perdonado. Amén. En ese momento ya fuiste libre de culpa, porque tú y yo estamos ante un Dios que está satisfecho, porque Él no nos está viendo a nosotros, sino está viendo a Cristo en nosotros. Y Cristo fue el que satisfizo la ira del Señor. Así que, mi amado hermano, nosotros quedamos en libertad, ¿cierto? Fuimos objeto de su gracia y su amor. Entonces, cuando entendemos ese amor que Dios nos revirtió sobre nosotros, entonces entenderemos también que ya de gracia hemos recibido, por tanto debemos dar ¿de qué? De gracia. No sé cuántos recuerdan el Salmo 103, es una canción también que el salmista, el David, cantaba, pero que de una manera maravillosa Marco Barrientos cantó también, y es una de las canciones favoritas para cuando yo oro, que dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista se habla a sí mismo, bendice, 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 bendice al Señor, bendice alma mía al Señor, no seas olvidadizo, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vea, Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow, ¿no le parece? Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el tipo de perdón que recibimos de parte de Dios. ¿Usted se imagina si no hubiéramos recibido el perdón del Señor? Pues no estaríamos acá. ¿Sí o no? Yo me pongo a pensar cuando a veces uno se llena de ira, uno hasta tira la mano. Yo era así. Yo en mi tiempo uno escribía, no escribía al computador y uno tocaba los trabajos de la universidad, eran en máquina de escribir y uno y de pronto ¡pa! ¡Ah! Ahora corrector, y tres, otro corrector, y ya hasta el final de uno cogía la hoja y uno todo iracundo y hasta un día sentí la tentación de coger la máquina y tirarla por la ventana. Y yo pensaba, qué tonto si lo hubiera hecho, porque el remordimiento habría sido terrible. Pero fíjense cuántas veces nosotros reaccionamos de esa manera. No somos tan pacientes, no somos tan tolerantes. Imagínense que Dios fuera como nosotros, ya no existiría raza humana, ¿cierto? Pero gracias a Dios que ese momento en que entregamos nuestro corazón al Señor Jesús vino a morar dentro de nosotros. Ahora ya la naturaleza nuestra no es, sino es la naturaleza de Dios en nosotros. Ahora, eso es el perdón vertical. Tenemos que aprender a entender el perdón vertical. ¿Cómo lo aprendemos? Cuando leemos la Escritura. ¿Cómo lo aprendemos? Cuando vemos lo que hizo Cristo por nosotros. Cuando vemos toda la Biblia desde la óptica de la cruz. Toda la Biblia tenemos que pasarla por el filtro de la cruz, y si lo entendemos de esa manera, vas a darte cuenta cuánto te perdonó Dios a ti. Y fíjense, muchos de los himnos que cantamos en la iglesia salieron de personas que entendieron o tuvieron revelación de ese perdón que recibimos del Señor. Cuando tú entiendes ese perdón, vas a decir, Señor, si tú me perdonaste todo esto, ¿cómo no voy a perdonar la ofensa pequeña de mi hermano? Aquí está a mi lado. Tendré que perdonarlo. Ahora, entendamos un poco el perdón horizontal. Voy a hablar del perdón horizontal. Y el perdón horizontal tiene que ver con perdonarnos los unos con los otros. Y fíjense algo que hay muchas personas que lamentablemente se han enfocado, los que han entendido más o menos el perdón vertical o que no lo han entendido bien, se han enfocado sobre el perdón vertical, pero se quedaron ahí. No, yo amo a Dios nomás. Yo solamente amo a Dios, pero no me someto a nadie. Y entonces esa persona solamente escogió de escudo a Dios, pero no ama a la persona que está al lado. Entonces déjeme decirle algo, que la mayor evidencia de tu amor hacia Dios es cuando tú amas al prójimo.
Tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero me cae gordo fulanito de tal. Tú no puedes decir eso, porque si dices eso, entonces eres una hipócrita o una hipócrita y estás desdiciendo realmente lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando yo doy amor a las personas, lo demuestro. Y una de esas cosas es dar perdón. Y fíjense algo tremendo. No pasará mucho tiempo sin que cualquiera que se ponga serio con respecto a servir a otros llegue también a un acuerdo en lo que se refiere a perdonar también a otros. Si yo quiero servir en la iglesia, tengo que tener en cuenta que el perdón tiene que ser una de mis mayores talentos o mayores virtudes, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Como ya lo dije, es un requisito en el programa de servicio de la iglesia. Es un requisito. Amén. Puesto que este es un tema que aparece comúnmente, me parece que tenemos que tratarlo con mayor frecuencia. Yo he visto mucha gente que en este tiempo de pandemia, lamentablemente uno creería, bueno, ya estamos en la casa. Antes no nos veíamos en la casa porque el uno llegaba y el otro salía y uno saludaba a la gente, era de noche, buenas noches, y comía y se levantaba en la mañana, chao. Pero ahora esta pandemia nos produjo algo, fue que tuvimos que encerrados en la misma casa. Y fíjese que estadísticas que dieron los noticiero Caracol decía que cerca del 70% de los hogares que estuvieron confinados en esta pandemia fueron hogares que terminaron muchas veces en peleas, en demandas, muchos en divorcios. Dije, pero ¿cómo así? ¿No era lo que supuestamente era lo que se esperaba? Que conviviéramos, pero fíjense que hay convivir. Entonces venían los problemas, empezaban a discutir, empezaban a pelear unos con otros. Qué tremendo. Y aún en el pueblo cristiano se vio mucho este tema, ¿cierto? Y entonces cuando una persona se le ha hecho un mal, ¿cierto? Usted lo ha ofendido, hay solamente dos posibilidades, ¿cierto? Digamos que en el caso de nosotros que de pronto llegamos a ofender, yo por lo menos soy consciente que muchas veces ofendo. Yo ofendo muchas veces. Yo trato de no ofender, pero ofendo. Y hay gente muy sensible, hay gente que es muy, digamos, o sea, no es sensible y entonces se ofende con cualquier cosa. Un pastor amigo de una iglesia muy grande aquí en Bogotá, él utiliza mucho un término que es chistorete. Para él es muy chistoso y para su grupo de líderes es muy chistoso esa palabra. Es una palabra que se llama desgraciado. Perdóneme que lo diga, desgraciado, y así. Y entonces él dice, entonces cuando se acaba el culto y va a salir, entonces él dice del micrófono, oiga, todos esos desgraciados salgan rápido. Y hay gente que no entiende cómo es el estilo del pastor y se ofenden y dice, esos pastores son groseros. Y él es su estilo de predicar. No estoy de acuerdo, pero él está así. Él es muy chistoso, él es gracioso, ¿cierto? Y entonces no entiende y se ofende. Pero los que sí entendieron, los que lo conocían, pero la gente que llegaba no. Dice, ¿por qué me viene a decir desgraciado a mí? Sí, entonces se ofendió. Una vez estuve en ¿cómo se llama? San José del Guaviare, dando un seminario a pastores, y yo allí había un pastor, un poquito gordito, gordote. Y entonces él cogió el micrófono y dijo, hermanos, y entonces a todos los pastores estaban ahí, yo tengo que decirles algo. Y entonces los pastores decían, y bueno, ¿qué tiene que decirnos? Que ustedes ven que estoy gordo, ¿cierto? Sí, está gordo, sí. Y es que lo que pasa es que yo tengo una barriga porno. Y todo el mundo se ofendió, ¿cómo así que usted tiene una barriga porno? Por no hacer ejercicio. Hay mucha gente que rió, pero hay mucha gente que se ofendió. ¿Sí? Hay gente que se ofende. O sea, aquí entran dos cosas. Uno, a veces puede ser imprudencia, uno al hablar, que la gente de un cristiano espera un lenguaje educado, un lenguaje mejor, pero hay gente que de pronto no entiende y entonces se ofende y se va de la iglesia por una palabra o por cualquier bobada que se haya dicho. Entonces, no sé si me hice entender, pero en cualquier ramo de nuestro relacionamiento tenemos que pensar siempre en la oportunidad de perdonar. Ahora, yo estoy seguro de que ningún cristiano va a ofender por intención. Regularmente ofendemos sin intención. ¿Es así o no es así? Sí, usted se le quemó el arroz y
ay, se me quemó el arroz, ¿quién me dejó quemar la olla y esto y lo otro? Usted siempre me deja quemar las ollas. Entonces yo estoy seguro que no fue algo intencional, pero fue algo accidental. Y entonces en ese momento tenemos que pensar que debemos ser prontos para perdonar. Por lo menos ahorita estaba viendo esta cámara y cuando ustedes estaban adorando al Señor vi que había alguien que estaba adorando al Señor y yo vi que la mano pasaba muy cerca de la cámara y yo me ponía a pensar, si esa cámara se cae, ¿seré que soy capaz de perdonar? Yo decía, Señor, sí, es posible que sí. Estaba adorando al Señor así y pasó la mano por el lado de la cámara, yo apenas decía, este ojo hizo, y este ojo decía, tranquilo. Así pasó. Es accidental. Pero si hubiera caído, yo tengo que perdonar, ¿cierto? De pronto dice, pero pastor, ¿para qué la pone ahí? Si usted ve que le va a caer la cámara, ¿por qué la pone ahí? Y ahí es donde empiezan. ¿Sí ve que cualquier tontería es una ocasión para peleas? Usted me miró feo y de pronto la persona le cayó una mugrecita en el ojo y está así, viste que me está tratando de coquetear o algo así. No, son malos entendidos que se presentan. Entienda esto, usted va a ser ofendido. Usted va a ser ofendido. Usted va a ser ofendido. Pero esa parte es la que más nos ponemos cuidado. Pero usted no pone cuidado, usted también va a ofender. Usted va a ofender. Y entonces cuando usted relaciona con muchas personas, tarde o temprano usted tendrá que ver que va a haber un roce, un desacuerdo y tendrá que mirar esto que estamos hablando hoy. El Espíritu Santo nos está diciendo, es tiempo de que tú amadures en esta área de perdón. No es tiempo de que ya, ¿cómo así que no volviste a llamar a tu tío? Que no volviste a llamar a tu papá, que no llama, no, porque le tengo rabia, le tengo fastidio, no quiero, pero vienes a la iglesia. Y el Señor está diciendo con relación a eso, tienes que perdonar horizontalmente, porque si no perdonas horizontalmente, quiere decir que no entendiste mi perdón que te di a ti. Escuche bien esto, cuando usted y yo ofendemos, el primer movimiento que nos corresponde a nosotros, porque el siervo de Dios siempre tiene que dar el primer paso en cuanto a la reconciliación en cualquier lugar donde esté. Si usted está viniendo a esta iglesia, usted es el que tiene que dar el primer paso en cualquier desacuerdo que haya, donde haya, bien sea en su empresa, bien sea en su casa, bien sea en su estudio, en el lugar donde estudia, usted es el primero que tiene que dar cuenta. Y note usted que Pablo está diciendo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes de eso, ustedes tienen que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdona a vosotros. Si se da cuenta, hay perdón horizontal y hay perdón vertical. Se lo voy a mostrar acá, versículo 32 de Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, perdón horizontal, así como también Dios os perdona a vosotros, perdón vertical. Si yo no entiendo el perdón vertical, entonces no podré caminar en el perdón horizontal. Amén. Entonces por eso quiero decirles, mis amados hermanos, quiero decirles que tenemos que analizar esta situación del perdón. Y no solamente dejarla aquí en nuestra cabecita y en nuestro corazoncito, pero nada de ponerlo en práctica. Quiero decirle algo. Dios se agrada de las buenas acciones, no de las buenas intenciones. Repita conmigo, Dios se agrada de las buenas acciones, no de las buenas intenciones. Y hay mucha gente que tiene buenas intenciones. Entonces, fíjense que el Señor, recuerda que yo había hablado hace un tiempo hablé acerca de Mateo 5:23. Recuerda usted cuando el Señor habla, Mateo 5:23 dice que viene una persona a presentar una ofrenda al Señor. Y esa persona dice, si por tanto traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, es una persona que ofendió. La persona que ofendió viene a traer una ofrenda al altar, ¿cierto? Y te acordaste, el Espíritu Santo te recordó que tu hermano tiene algo contra ti porque tú lo ofendiste. Entonces deja a un lado tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces esto es para el ofensor. Entonces el ofensor, el Espíritu Santo está revolviendo continuamente. Y esta es una escena clara, mis amados hermanos. Resulta que en el tiempo de Cristo, una persona que llegaba a adorar, ¿cierto? En ese tiempo, los judíos
y en concordancia con la ley judía y con las costumbres, los adoradores llevaban animales, llevaban aves al sacrificio, ¿cierto? Y el animal se mataba delante de Dios y así se proveía purificación por el pecado o un camino de acceso abierto a la oración. Hoy las personas no matan corderitos, ni palomitas, ni nada de eso, ¿cierto? Simplemente acudimos al Padre en oración, en adoración. Y entonces cuando usted viene a adorar al Señor, de todas maneras, esto es como la ofrenda que estaba dando en aquel tiempo los judíos. Eso se llama un sacrificio de ¿qué? De alabanza. Entonces, de repente puede ser que uno esté adorando y el Señor, el Espíritu Santo, le recuerda a uno que usted tiene algo contra alguien o que usted ofendió. Y entonces esa parte, uno pues dice, bueno, si es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo traerá paz, ¿cierto? Y no es que sea el caso de que usted, ay no, yo estoy orando y ahorita yo no oro más, me voy para la casa porque no voy a orar. No, no está diciendo eso, usted sigue adorando, pero el Espíritu Santo le está dando un tiempo para que usted ore a Él y le muestra en qué afectó esa relación, cómo usted ofendió. Ahora, no estoy hablando tampoco de aquellas personas que tienen sentido de culpa continua, porque ese es el otro caso. Hay personas que continuamente andan con un sentimiento de culpa y entonces puede ser que por allá, no sé, pasó un caso extraño por allá hace tiempo y todavía se están echando culpas. No, es que ya esa persona, yo tengo que ir a pedir, pero esa persona ya ni se acuerda ni cómo se llama usted. Y entonces no estoy hablando de ese extremo tampoco, porque cuando no tenemos como claridad acerca de eso, también llegamos a ser personas que Dios tampoco quiere, personas así, que cada ratico esté pidiendo perdón por todo. Ay, perdóneme, perdóneme. Ay, se me levantó el ojo, perdóneme, sí. Ay, es que tengo mi nariz larga, sí, perdóneme por tener mi nariz larga. Y eso, no tampoco es eso. Entonces uno tiene que tener relacionamiento con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo regularmente le recuerda a uno en qué momento uno ha ofendido, realmente ha ofendido, y uno tiene que pedir perdón en ese caso. Pero si usted ya pidió perdón por algo que usted ya ofendió, no tiene por qué volver a pedir perdón. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Usted ya pidió perdón y si fue sincero en esa petición de perdón. Porque es que hay gente que no sabe pedir perdón, es perdón con puño, ¿cierto? Entonces, perdóneme pues, a ver, ¿va a perdonar o no? ¿Va a perdonar o no? A ver, yo aquí le dejo claro que yo vine a pedir perdón. Allá usted, con Dios. Eso no es pedir perdón. Eso no es pedir perdón. Uno pedir perdón, uno no se justifica tampoco. Uno no dice, oiga, es que yo estaba de mal genio, usted me sacó la piedra, es que yo no sé qué. No, pida perdón. Usted fue grosero. Fui grosero, sí, perdóneme. No, usted no merece que yo la trate de esa manera, perdóneme. Entonces, cuando usted viene a adorar al Señor y estamos recordando eso, tenemos que pedirle perdón, tenemos que detenernos muchas veces. Y el Señor habla en el versículo 24, por lo menos que hay como 4 movimientos, ¿no? Detenerse, deja la ofrenda allí, anda, reconcíliate y regresa. No es que te quedes allá, ¿cierto? Sino regresa y sigue en tu relación con el Señor. Hay gente que se reconcilia y queda amangualado con el que está pidiendo perdón y se olvidó de Dios. Oye, ¿qué pasó? No, es que me reconcilié. Ay, las reconciliaciones sí que son lindas, ¿cierto? Y se olvidó de darle la ofrenda al Señor. No, ¿sí ve? Es que hay un problema grave ahí de comprensión. Tenemos que darle todo al Señor. O sea, la idea es que usted vuelva a su posición. Entonces el término clave aquí es reconciliar, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en el griego, en el idioma griego, significa cuando una persona quiere reconciliarse, significa que altera o cambia un curso, ¿cierto? Y qué interesante, porque alguien más decía que el de reconciliarse es tratar de que el hermano enojado renuncie a su enemistad, que significa en el griego eso. Reconciliarse es renunciemos a la enemistad que tenemos. Impresionante. Y entonces por eso es que es importante perdonar. Hay que perdonar. Así la persona no nos quiera perdonar, perdonamos. Pedimos perdón. Usted le pide perdón, ya por lo menos, digamos en un caso con Alerie, tuvimos un desacuerdo y yo lo fui ofensivo y yo todo fui grosero y no sé qué, y bueno, y le dije, ay Alerie, perdóname, y esto, y Alerie está todavía en shock, todavía tiene la herida abierta, y no lo quiero perdonar a usted, no lo quiero perdonar, ay, perdóname esto y lo otro. Bueno, ya en el momento yo dejo que se calme hasta que se cierre la herida,
y permito que no presiono la situación, porque a veces uno presiona las situaciones y empeora. Entonces más bien deja allá y luego ya cuando se haya calmado, traiga un tintico, traiga una chocolatina, algo así, a la pipa de la paz, ¿cierto? La chocolatina de la paz y uno, ¿cierto? Y vas a darte cuenta cómo Dios restaura relaciones. Dios restaura relaciones impresionantemente. Entonces, siempre y cuando tú pidas perdón, tienes que pedirle primero al Espíritu Santo que te dé gracia para pedir perdón. Eso no es en la carne que uno va a pedir perdón, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo te diga las palabras. ¿Recuerda que el hijo pródigo cuando iba a pedirle perdón a papá? Él reconoció, dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién pecamos primero? Contra el cielo y contra ti. He ofendido a mi papá, esto. Entonces él iba caminando, camino a casa, y el papá lo vio a lo lejos y corrió y lo besó, y el muchacho se acordó, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya el Espíritu Santo había tocado el corazón del papá, ya, lo perdonas. Lo restauró, lo volvió otra vez su hijo. No, él iba a ser esclavo, pero él fue restituido en su posición de hijo. ¿Sabe una cosa? Cuando yo pido perdón, soy restituido en mi posición. Ahora, uno de los mayores beneficios del perdón no solamente es que te quita la amargura, sino que te restituye en tu posición de autoridad. Gracias por ese entusiasmo, hermano. El perdón es importante, mi amado hermano. Y en este país que no, nadie perdona a nadie, ¿sí o no? Y es que el perdón, el que estamos hablando en noticieros no es perdón. Perdóneme que eso es complicado. Lo que están vendiendo en los medios de comunicación, que el perdón y la restitución, eso es difícil. Si Cristo no está en medio de eso, no hay nada. No hay nada, siempre hay resentimiento. Y la gente puede tener la intención de perdonar en su humanidad, pero finalmente no lo va a poder lograr, porque tarde o temprano, cuando llegue otro desacuerdo, salen todas las cosas del baúl, ¿cierto? Digamos un ejemplo, yo peleé con mi esposa. Digamos que en el 2013 tuvimos una discusión fuerte y algo pasó allá, y entonces hoy estamos en el 2021, ya en ese momento nos habíamos pedido perdón, pero si tenemos una discusión y no hemos entendido el perdón, entonces de pronto ella me saca o yo le saco lo que me dijo en el 2013, aquel 8 de febrero a las 5:45 p.m., con pelos y señales se lo saco. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces el perdón no tiene memoria, el perdón es para olvidar. Ahora, la memoria sí puedes tenerla, pero no para sentir herida, sino para causar risa, ¿cierto? Causar risa. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Ahora, escuche esto, mi amado hermano, porque el perdón vertical, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 18, y voy a hablar de dos caras de moneda. Uno, cuando tú eres el ofensor, pero también cuando tú eres el ofendido. Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23, dice así. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos, escuche. Y el versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debía? Dice acá que debía 10,000 talentos. Eso es mucho, ¿cierto? 10,000 talentos, según el versículo 24. Este es el perdón vertical. El Señor decidió perdonar a aquel que debía 10,000 talentos. Ahora, veamos el perdón horizontal a partir del versículo 28. Perdón horizontal. Pero saliendo aquel siervo, halló que uno de sus consiervos, vea, note usted, consiervos, o sea, horizontal, que le debía 100 denarios, y asido de a él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, ¿cierto? Y más él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, perdón horizontal, como yo tuve misericordia de ti, perdón vertical? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Esta palabra verdugo es algo que me pone los pelos de punta y no es porque no me ha hecho gel, sino que de verdad, esta palabra verdugo, escuche bien esto, habla acerca de que ¿cómo se llama esto? Los verdugos, no necesariamente está hablando del infierno, una persona, sino está hablando de verdugos en este tiempo. Y voy a hablar un poco más acerca de sus verdugos, pero fíjense algo, que quien no perdona se le puede catalogar como una persona hipócrita. Porque si usted mira acá, la deuda que le fue perdonada a este hombre fueron más o menos unos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares le perdonaron de deuda a este. Y este no fue capaz de perdonar 20 dólares que le debían. 20 dólares. Hablo en dólares. Entonces, fíjense que para Dios está absolutamente serio esto. Si tú no perdonas, entonces pisoteas la sangre de Cristo. El negarse a perdonar es una hipocresía. Por eso tú vas a darte cuenta que los versículos 32 y 33 dice, llamando a su Señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo llamó el Señor a aquel que no perdonó? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces fíjense que hemos recibido la máxima misericordia todos nosotros, mis amados. Hemos recibido la más grande de las misericordias. Pregunto, entonces, si hemos recibido tan grande misericordia de parte del Señor, ¿quiénes somos nosotros para exigir de repente justicia de los demás? No somos quienes para demandar que alguien nos respete si yo no respeto. La compasión de Dios, que Dios, o sea, en esta parábola está representado por el rey, ¿cierto? Él demuestra todo su favor, a favor nuestro, perdóneme que lo diga así, repetido, pero cualquier cosa que hagamos contrario a ese favor que hemos recibido es completamente una hipocresía. El hecho de que tú y yo nos neguemos a perdonar inflige un tormento interno. No sé cuántos ustedes miran cómo termina la narración. Mire cómo dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y alguien dirá, bueno, pastor, eso solamente es una parábola, es una historia, no creo que sea algo real. Y yo quiero decirte que aun cuando no podemos recalcar todos los puntos y hablar de cada detalle que aplica a nosotros, yo quiero decirte que debemos admitir que en este caso no es un pequeño detalle lo que el Señor está mencionando en este punto. El punto culminante, el clímax de todo este relato está en los verdugos. Dios va a permitir verdugos en tu vida. Si tú no perdonas, va a haber verdugos. ¿Y cuáles son esos verdugos, mis amados hermanos? Este sí. Uy, este está potente. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdugo? ¿Cuál es el verdugo? Escuche, el Señor habla acerca de que esto es demasiado serio y en verdad estoy hablando de manera seria en esta hora y quiero que usted y yo sepamos que si Jesús lo dimensionó acá es porque es algo absolutamente serio para nosotros. De hecho, cuando Él estaba hablando de esto, lo estaba diciendo era a sus discípulos, aquellos que le querían servir a Él. Y yo estoy seguro de que aquí todos ustedes quieren servirle al Señor, ¿o no? Todos estamos acá, ¿cierto? Entonces fíjense que la advertencia es, así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y es una de las verdades más tremendas que el Señor puede decir, ¿cierto? Porque el Señor les dice, yo te he dado un espíritu perdonador a ti, porque yo te perdoné todo a ti y yo te puse en una posición de hijo. Y esto es lo que más el diablo utiliza en medio de cualquier sociedad. ¿Sabe que el diablo ataca desde afuera? Pero cuando ataca desde afuera, ¿sabe qué pasa? Pues la sociedad se fortalece. Pero entonces como ve el diablo que no puede dividir un reino desde afuera, entonces se empieza desde adentro con la falta de perdón.
Entonces empiezan a pelear entre ellos mismos y entonces ahí es donde el diablo empieza a reinar, ¿cierto? Entonces fíjense que el Señor habla de unos verdugos. El verdugo no es un barba azul, no es el capitán Barbarroja, ni ninguno de esos, ¿cierto? Que sale en la Piratas del Caribe. No es uno de esos que tampoco nos muestra la historia romana, ¿cierto? De esos gladiadores. No, tampoco. Esos verdugos, mis amados hermanos, son aquellos que están diseñados para torturar a aquella persona que se rehúsa a perdonar. Están diseñados, ¿cierto? Y fíjense que esa palabra tiene una raíz, una etimología que significa algo que está diseñado para atormentar solamente. Y es un pensamiento que me parece a todas luces aterrador, porque yo no me imagino algo que me esté aterrando a mí, que me esté inquietando, ¿cierto? Atormentando de manera continua, ¿cierto? Pero aunque suena demasiado cruel, es verdad. Suena demasiado cruel, pero yo le quiero decir algo, que ese mismo término describe a un individuo que sufre, que está postrado. Se usa para describir la desdicha de un hombre que está atormentado en el infierno y cuando se le ruega, por ejemplo, que le conceda alivio. Por ejemplo, cuando el rico, ¿se acuerda del rico que estaba atormentado en llama de fuego? Allá había un verdugo, estaba siendo atormentado, las llamas eran un verdugo, ¿cierto? Y por eso, mi amado hermano, el Señor nos está diciendo en esta mañana que tenemos que evitar esos verdugos. Sí le puede llegar a un cristiano un verdugo de estos, sí le puede llegar. Voy a hablar de esos verdugos y todo eso termino. Esos verdugos son el mismo, significa dolor, significa agonía. Esos verdugos son tormento. Es como una tortura que se siente en el corazón, porque se niega, se rehúsa a perdonar. Entonces, aquella persona que se rehúsa a perdonar, un cristiano que alberga resentimientos, sentimientos amargos hacia los demás, inmediatamente es entregado a un verdugo que se llama pensamientos torturantes, sentimientos de desdicha, a un agonizante desasosiego interno. Alguien describía estos verdugos de la siguiente manera, describía que son como unas palabras, digamos, ¿cómo lo explicaría yo? Personas que son presas del resentimiento y la amargura, personas que se hacen daño a sí misma. Por ejemplo, una persona que se rehúsa a perdonar, eso ahorita se está haciendo daño, porque es como pretender darle veneno a mi ofensor, pero tomándome yo el veneno. No sé si está así. Usted ha visto que hay gente que se ofende y lo mira feo al otro y el otro ni siquiera sabe por qué lo mira feo, y pasan meses y pasan años y lo sigue mirando feo, y hasta que por fin abre el corazón: es que yo tengo algo contra usted, es que no sé qué. Sí, ¿qué tiene contra mí? Es que usted me ofendió, no sé qué, pero yo no me acuerdo de eso. O sea, la otra persona está viviendo en victoria y el otro amargado. No sé si está entendiendo esto, pero el Señor nos quiere liberar hoy de una carga tremenda que se llama la desdicha, llamada la amargura, llamado, eso parece como borbotones que salen de la boca, ¿cierto? Como un volcán cuando está a punto de hacer erupción. Y por eso, mi amado hermano, para poder ser libres de eso, tenemos que pensar en cuánto nos perdonó el Señor a nosotros. Al que se rehúsa a perdonar, pues está rehusando también el perdón de Dios. ¿Sí o no? El que no pide perdón, igual manera. O sea, el ofensor es el primero que tiene que dar el paso. Pero cuando alguien dé un paso para pedir perdón, así no lo haga en buen tono, el ofendido tiene que perdonar. Porque si no perdona, usted pasa a ser presa del diablo. Y el diablo lo va a torturar a usted en esta vida. Le va a quitar posibilidades, le va a quitar salud. Hay gente que se enferma por unas enfermedades que son enfermedades psicológicas. Por ejemplo, estas, ¿cómo se llama? Gastritis, colon irritable, tensión alta. No estoy diciendo que usted tiene eso, usted es un amargado, pero debería evaluarlo, ¿cierto? Es posible, ¿no? Pero no quiere decir necesariamente, pero regularmente son enfermedades que vienen por consecuencia de esto, ¿cierto? Sí escuché que una crónica que hicieron, que
Aún la pérdida de calcio en los huesos es producto de la amargura. Tremendo, ¿no? Esas son enfermedades modernas, porque eso no se hablaba hace años. Pero hoy sí. Hoy, ¿por qué? Porque no queremos perdonar. No queremos perdonar. Dios quiere que tú perdones. Concéntrate, si quieres ser una persona que perdone, concéntrate plenamente en el perdón que Dios te ha dado a ti. A partir de ahí, Dios te hace perdonador. Porque Él mismo dice, yo te perdoné todas tus inequidades, yo sané todas tus dolencias, yo saqué del hoyo tu vida, yo te coroné de favores y misericordias, sacié bien tu boca, te rejuveneciste como el águila, ¿cierto? Si usted medita en eso diariamente, usted va a sentirse capacitado para perdonar. Van a venir tiempos de ofensas. ¿Cuántos saben que esta semana es posible que lo ofendan? Y es muy posible que usted ofenda. Y es que a uno le da piedra, ¿sí o no? Y uno ve a la gente con esa actitud toda arrogante, toda orgullosa, y esos tonitos tan feos que le hablan a uno, y uno está contando hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5. Y uno se coge la oreja, se coge aquí, y uno se rasca a todo lado, porque usted quiere aplicar el evangelio muscular. Pero recuerde que si usted fue ofendido, es porque Dios le está preparando para algo grande. Es una prueba, piénselo como una prueba que lo está llevando Dios a pasar algo grande. Si usted pasa esa prueba, usted va a ganar autoridad sobre el que lo está ofendiendo. Y si usted pide perdón sobre alguna cosa, usted está ganando autoridad también. O sea, la única manera de ganar autoridad es siendo probada la autoridad. Usted no puede ganar autoridad ahí sentado. Usted gana autoridad allá cuando es probado. Es la única manera. ¿Me hago entender? Es la única manera que usted va a tener autoridad. Es posible que a usted le hagan caras y le hagan desprecios y todo. No importa. No importa. Lo importante es que usted esté bien con el Señor. Póngase de pie. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que usted quiere aprender a perdonar. Que le enseñe. Que el Señor nos dé esa capacidad de perdonar y que realmente podamos trascender sobre cualquier dificultad. Que Dios nos ayude, mis amados. Requerimos de su ayuda. Y si usted ha ofendido, sea consciente de que ofendió. Cuando usted ofende, no solamente pida perdón a la persona que ofendió, pídale perdón primero a Dios, porque es el primero en herirse. Es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Que no lo apaguemos. Y muy posiblemente muchas veces apagamos al Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Quisiera que en esta hora usted le diga: Espíritu Santo, perdóname.